UFO Records. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un jueves más a este magazine, al Mirador, que vamos a comenzar hoy pues hablándoles de temas muy diferentes entre sí. Como saben, mañana se inaugura la exposición en la Sala Niceto Alcalá Zamora, con lo que se abren los actos conmemorativos del 25º aniversario de la fundación del Patronato Niceto Alcalá Zamora. Hemos hablado con el director de este patronato, con Francisco Durán, que nos ha dado pues todos los detalles acerca de esta exposición y también de un ciclo de conferencias que se desarrollará durante los próximos meses. También el Mirador ha estado en la exposición que se muestra durante estos días en la iglesia de San Francisco, una exposición que muestra el patrimonio de la hermandad y también patrimonio venido de fuera con motivo de este 425 aniversario de su fundación. Esto será lo que forma parte de nuestra primera parte del Mirador. También hablaremos hoy de la muestra Misión Corea, que se celebraba la pasada semana en las carnicerías reales, una interesante muestra del sector textil para dar a conocer pues esa misión que desarrollarán en Corea, en Seúl, varias empresas del textil de nuestra localidad, del 31 de octubre y hasta el 2 de noviembre. Y también hoy pues tendremos una cita muy especial con una reunión que tenía lugar el pasado fin de semana de las trabajadoras que formaron parte de la empresa Hilaturas del Carmen. Un bonito reencuentro entre muchas de ellas pues 40 años después. Todo ello junto con nuestra recomendación literaria y nuestra agenda cultural formarán parte del Mirador de esta noche, que comenzamos pues en tan solo unos segundos. Bien, pues como les comentábamos al principio, mañana se inaugurará en la sala de exposiciones Niceto Alcalá Zamora una muestra en la que se recogen las 70 portadas del diario Ahora, en las que aparece la figura de don Niceto Alcalá Zamora y Torres. Es una exposición con la que se inaugura pues una serie de actos conmemorativos del 25 aniversario de la fundación del Patronato Niceto Alcalá Zamora y Torres. Nosotros nos hemos desplazado, el Mirador, hasta allí, hasta la casa natal del que fuera presidente de la Segunda República Española, para compartir unos minutos con el director del patronato, Francisco Durán, que nos ha dado todos los detalles acerca de esta muestra y también del ciclo de conferencias que darán comienzo durante el próximo mes de noviembre. Bueno, pues precisamente mañana, el día 26, será el 25 aniversario de la fundación, de la creación del Patronato Municipal Niceto Alcalá Zamora y Torres, ¿no? Yo creo que esa fecha, 25 años, es una fecha ya muy dilatada. Se ha mantenido el patronato pese a problemas económicos, políticos, ¿no?, y de todo tipo. Creo que eso ya por sí es el gran mérito del patronato, ¿no? Y para conmemorar esa efeméride, pues vamos a comenzar haciendo una exposición de las portadas del diario Ahora. Digamos que el diario Ahora en la época sería como hoy El País o el ABC, en fin, periódico de tirada nacional bastante importante, en la que desde el año 36, desde abril del 31 hasta abril del 36, Alcalá Zamora protagoniza 70 portadas. Entonces ese será el motivo de la exposición, un catálogo también en donde se recogerán todos esos carteles.
Y bueno, yo pienso que viendo solamente las portadas, estamos viendo los aconteceres de la Segunda República, ¿no? La proclamación, los problemas, las crisis de gobierno, la destitución, en fin, creo que va a ser una exposición muy, muy interesante. Pues mira, evidentemente el primer titular es la proclamación de la República y el nombramiento como Alcalá Zamora como presidente del gobierno provisional, ¿no? Pero claro, esos avatares de la Segunda República se ven reflejados en las portadas. En las portadas siempre es lo más llamativo de un periódico, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que en aquella época un jefe de Estado, no son los medios que hay hoy en día, todos los medios audiovisuales, un jefe de Estado no era muy conocido, el que un jefe de Estado visitara un lugar, ¿no? Era algo que, bueno, pues que a los vecinos, ¿no? Pues le encantaba, ¿no? Era como un ídolo de las multitudes, ¿no? Entonces hay muchas portadas muy curiosas donde está con niños, con mujeres, ¿no? En visitas escolares, dando sus famosos discursos, ¿no? Que creo que se puede sacar, viendo esta exposición, una impresión de cómo era Don Niceto, de cómo fue ese periodo histórico y, bueno, evidentemente ese color sepia de lo antiguo, ¿no? Va a darnos ese carácter muy, muy interesante de Don Niceto en esas portadas. La verdad es que esta exposición fue idea de nuestro asesor, de José Luis Casas. Bueno, vamos a cambiar un poco, porque siempre hacemos, cuando llega un aniversario, exposiciones de lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, en este caso, como estaba muy reciente el 20 aniversario, lo hicimos al año siguiente, pues hemos optado por un cambio radical, ¿no? Y ha sido él quien ha localizado esas portadas en la Biblioteca Nacional de España, que las ha cedido gratuitamente para hacer esta exposición. Entonces, las portadas son un préstamo que lo hace la Biblioteca Nacional y, bueno, pues creo que son muy interesantes, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo hemos titulado Nuevas aportaciones en torno a la figura de Don Niceto. Sin embargo, la primera de ellas, la del día 9 de noviembre, no habla sobre Don Niceto. ¿Por qué? ¿Qué tiene de importante, digamos, de interesante esa conferencia? Bueno, pues repasando los 7 congresos bienales que hemos tenido, ¿no? Y las 5 jornadas, hay un tema que nos ha quedado siempre un poco aparte, ¿no? Y es el tema del arte. Bueno, pues traemos a uno de los máximos especialistas, por no decir el mayor especialista, en arte de aquella época, que es Arturo Colorado Castellari. Arturo ha estudiado lo que se hace durante la República, la Guerra Civil, es decir, cuando se evacúa todo el patrimonio del Museo del Prado. Ese patrimonio la Segunda República lo lleva a Suiza para salvarlo de la guerra, y cómo luego vuelve ese patrimonio a España, es decir, no falta ni un cuadro siquiera de los que salen a la vuelta. Pero él lo estudia, primero, esa salida, ese exilio, como él llama, del patrimonio, y luego esa manipulación que se hace en la época de Franco, de que, bueno, del expolio de los rojos, ¿no? De cómo ese patrimonio se pierde y gracias a Franco se salva. Bueno, pues es una conferencia muy interesante porque con datos, por supuesto, con documentos y con fotografías, va a dejarnos muy claro cómo se manipula ese patrimonio entre no solamente Franco, Hitler, Mussolini, Petén, es decir, hay muchos más personajes que, entre comillas, digamos, trafican en el sentido de intercambiar obras de arte muy conocidas, y creo que va a dejar, esa conferencia no va a dejar a nadie, va a satisfacer una curiosidad, ¿no? que se tiene y va a romper muchos tópicos. Bueno, José Luis, sabéis que fue el que hizo la primera biografía de Alcalá Zamora después de la guerra, ¿no? La primera aproximación, digamos, biográfica. Es asesor de patronato esos 25 años que llevamos de funcionamiento, ¿no? Y bueno, él va a tocar, el título es muy curioso, Don Niceto el Memorioso, porque va a tocar la memoria, es decir, va a tocar su primera memoria, su segunda memoria, todos aquellos artículos que han surgido, ¿no? En torno a ella. Bueno, siempre, ya los que conocemos a José Luis, sabemos que sin lugar a dudas va a ser una conferencia muy, muy interesante, que va a desvelar verdaderamente si hay gran diferencia entre las primeras memorias, aquellas memorias robadas, ¿no? O las segundas, ¿no? Por lo tanto, también muy recomendable. Sí, bueno, el patronato sabéis que tiene muchos tentáculos. El comité científico del Congreso, denominado Grupo de Priego, lleva también muchas líneas de investigación. Son profesores de universidad, con lo que tenemos muchas líneas de investigación. Una de ellas fue el Tribunal de Responsabilidades Políticas, pero la segunda línea, en la que todavía estamos inmersos, fue el exilio de los andaluces del año 39. Eso nos ha permitido el poder viajar al sur de Francia, a Montpellier, a Perpiñán, a Marsella, a la propia París, a los archivos de Caracas, los archivos estatales, y rescatar una documentación muy, muy valiosa. Hemos vaciado prácticamente todos esos archivos, toda la documentación, todo el inventario de todos los andaluces que salieron por el exilio, por la frontera francesa, y evidentemente mi interés era encontrar algo referente a la familia de Don Niceto, ¿no? Don Niceto o a sus propios hijos. Y bueno, pues hemos descubierto verdaderamente que esa etapa se conoce el exilio bonaerense, pero el exilio francés quizá era la etapa más desconocida, ¿no? Y es muy, muy curiosa. Es decir, yo desconocía que los hijos de Alcalá Zamora eran socialistas, que los hijos de Alcalá Zamora, en contra de la voluntad de sus padres, se vienen a España en la guerra, uno de ellos morirá aquí,
y el otro quedará maltrecho en un campo de concentración. Alcalá Zamora ahí actúa más como padre que como presidente. En fin, ahí es cuando muere su esposa, ¿no? Son el momento quizás más duro en la vida de don Niceto, y creo que merece la pena también conocerlo. Así, siempre hablamos de esa gloria, del esplendor del presidente, pero ese presidente pasa por muchos estados de ánimo muy distintos. Este quizás sea sus horas más bajas, ¿no? Efectivamente, Antonio, esa es la otra línea que hemos hablado de investigación, hizo la actuación del Tribunal de Reformas Políticas en toda la provincia de Córdoba, y evidentemente él va a centrarse en la figura de Alcalá Zamora, para lo que hemos tenido que recuperar toda la documentación de ese expediente de responsabilidad política, que comienza en el 39, en el 41 con la famosa sentencia que tenemos aquí en el museo, pero que no termina hasta los años 60. Es decir, la familia va a seguir pleiteando, como todas las familias, contra esa justicia a la inversa, ¿no? Porque lo que se le acusa a Alcalá Zamora o cualquier persona en esa sentencia del Tribunal de Responsabilidades Políticas es de no haber apoyado el alzamiento, de haber defendido lo que hoy son valores democráticos, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un juicio a la inversa, diríamos hoy, ¿no? Bueno, pues Antonio Barragán va a desvelarnos hasta el último detalle de esa sentencia, cómo comienza, los procesos, digamos, más penosos, y cómo termina finalmente y felizmente con la devolución de algunas de sus propiedades, ¿no? Beatriz Ledesma ha sido todo un descubrimiento. Así, el patronato tiene suerte, hemos tenido magníficas donaciones, magníficas aportaciones, y también de vez en cuando nos viene una persona como Beatriz Ledesma, que actualmente nos está haciendo, bueno, es una gran colaboradora. Ella vive en París y en Buenos Aires, de manera que nos está enviando los artículos de Alcalá Zamora editados en Buenos Aires, en la que nos está vaciando la biblioteca de Buenos Aires. Fruto de eso van a ser varios tomos nuevos de la obra completa. Ella ha hecho la tesis doctoral sobre su abuelo y su tío abuelo, ¿no? Eran amigos de Alcalá Zamora, precisamente que lo reciben en Buenos Aires será Federico Fernández de Castillejo, y ella, al investigar a su tío abuelo, se ha encontrado una documentación tremenda por esos lazos que tenían entre ellos de Alcalá Zamora. De verdad que eso va a dar para una conferencia muy interesante, donde, fijaros aquí, aunque ella va a hablar del exilio bonaerense, pero sin embargo nos va a desvelar muchísimas anécdotas que desconocemos, anécdotas de la infancia o de la adolescencia de Alcalá Zamora. ¿Por qué? Porque ella, a su abuela, a su madre, a sus tíos, ha escuchado contar continuamente esas anécdotas, de manera que ella, por un lado, nos va a contar anécdotas de su primera etapa, y en segundo lugar nos va a contar ese exilio en Buenos Aires, como lo lleva don Niceto, ¿no? Sí, no puedo evitar el felicitar a la Diputación Provincial, vamos a felicitar, el decirnos que es nuestra máxima colaboradora y uno de los pilares principales del patronato, que es la obra completa, que durante algún tiempo, como sabéis, ha estado un poco detenida. Bueno, pues felizmente se ha desatascado, llevamos ya 2 volúmenes publicados, este será el tercero, y 3 que tenemos prácticamente en prensa o en elaboración. Es decir, vamos a intentar cubrir ese vacío, y desde luego la Diputación va a ser la mayor financiadora, ¿no?, de esta actividad. Pero incluso este libro, los artículos en el diario Aquí Está, se lo debemos la fuente a Beatriz Ledesma, que es la que va a ser el prólogo del mismo, ¿no? Bueno, pues verdaderamente cuando uno mira, 25 años son muchos, sí, son muchos, pero también creo que se ha hecho muchas cosas, ¿no? Y creo que se han hecho bien. Evidentemente, el patronato, como todas las instituciones culturales, sufren directamente los vaivenes, ¿no?, de la política, de la cuestión cultural y sobre todo económica. Hemos tenido años de verdaderamente, vamos, nunca ha habido mucho presupuesto, pero bueno, hemos tenido un presupuesto bastante holgado que nos ha permitido hacer muchas cosas en poco tiempo. Crisis que hemos solventado con mucho ingenio y también con suerte, porque precisamente en uno de los momentos más, ¿cómo te diría?, más ralentizados de actividad, tuvimos la suerte de que apareciese la película de la Amenaza de una nueva era de España, ¿no? Algo que nos ha dado una difusión a nivel internacional y que fue, desde luego, una cuestión muy oportuna, ¿no? Y bueno, de futuro, los congresos, que es también nuestro segundo plato fuerte, llevan desde diciembre de 2013 detenidos, hubiera tocado en el año 15, pero evidentemente esto ha cambiado mucho. Es decir, hoy en día las universidades no dan créditos para estos congresos, los profesores, y lo digo por experiencia propia, tenemos muchísimas dificultades para poder formarnos haciendo cursos de formación, y además la repercusión de todo ese gran trabajo que requiere un congreso es que haya público que rentabilice toda esta actividad, ¿no? Pero para el año que viene tenemos en planta el hacer un congreso
sobre memoria histórica, aunque nosotros llevamos 25 años haciendo memoria histórica, ¿no? Evidentemente, pero esa memoria histórica, digamos, adaptada a la educación, es decir, cómo tendría que incluirse en el currículum. Vamos a contar con editoriales, con la asociación Hespéride, una asociación de profesores de secundaria, y vamos a intentar darle a ese congreso ese carácter de docencia, ¿no? Ese carácter de que las futuras generaciones por fin olvidemos los tópicos, ¿no? Y se pueda estudiar la historia de España reciente, que todavía sigue siendo maniqueada, ¿no? Sería enfocarlo a esa temática, que no lo hemos tocado en otras ocasiones, porque, repito, nosotros hemos hecho muchas cosas de memoria histórica, pero aparte de con la figura de Don Niceto, el patronato ha recuperado otras muchas biografías, es decir, que la función del patronato es recuperar la figura de Alcalá de Zamora y de su periodo histórico y sus cotanos, ¿no? Está el caso de Alfredo Cabanillas, ¿no? La biografía que hicimos y la exposición, o otros muchos personajes que van saliendo en esas actas de los congresos, va saliendo la biografía de estas personas que estaban olvidadas y que vuelven a ser conocidas gracias a estos congresos, ¿no? Pero no enfocado, digamos, a la docencia, es decir, no enfocado a cómo habría que en los libros de texto, en los manuales, introducir por lo menos las notas de memoria histórica, que por otro lado no es nada más que estudiar nuestra propia historia, sencillamente. Bueno, pues ya lo saben, mañana viernes se inaugurará esta interesantísima exposición en torno a las portadas que protagonizó Don Niceto Alcalá Zamora y Torres. Cambiamos de asunto porque durante estos días la iglesia de San Francisco acoge la muestra Toma tu cruz y sígueme, organizada por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno con motivo del 425 aniversario de su fundación. Nosotros hemos querido hablar con el comisario de esta muestra, con Fray Don Juan Dobado, para que nos cuente cómo se han desarrollado los preparativos previos a esta exposición y sobre todo para que nos contara de primera mano el importante patrimonio cultural con el que cuenta esta hermandad. Una muestra que pueden visitar, ya lo saben, en la iglesia de San Francisco hasta el próximo 11 de noviembre. Diditat albitat shanitat Gevdre bismineta Shegrit amen Mermetza gevdre En la exposición dedicada a estos 425 años de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, lo que queríamos era poner en valor gran parte del patrimonio extraordinario que atesora la hermandad, ¿no? La primera puesta en valor es Nuestro Padre Jesús Nazareno, verlo en su propia talla, con su estofado original, la imagen que es portentosa. Él es el centro, ¿no? Preside el altar mayor, como ven, y ya a partir de ahí coordinar un poco pues estos 400 y pico años de historia, ¿no? A través de un patrimonio bastante bien conservado por la hermandad y que al independizarlo en sus piezas toma como más valor este patrimonio dedicado sobre todo pues a la parte de bordado, platería, pintura, escultura, es decir, se pone en valor una colección de piezas muy importante, ¿no? Se divide en tres partes. La primera es el templo, donde preside en el presbiterio la imagen de Nuestro Padre Jesús con los demás titulares, María Santísima de los Dolores Nazarena y San Juan. Y luego en la iglesia al mismo tiempo hemos querido poner así como en realce las maravillosas piezas de José Risueño. Los 4 barros, los 2 niños pertenecientes al Nazareno, más los 2 niños pertenecientes a la Hermandad de la Columna, ¿no? Verlos exentos y bien iluminados adquieren
un protagonismo muy especial, ¿no? El segundo espacio en el que nos encontramos, que es la sacristía conventual, es tal vez el espacio más llamativo de la exposición, sobre todo porque las túnicas de nuestro Padre Jesús, los mantos como se le llama también, por su cola, las 4 históricas, desde la genial que está aquí a mi espalda de Patrocinio López hasta la última, recién bordada, pues es un recorrido de la devoción de nuestro Padre Jesús que se le conoce desde los primeros inventarios con su túnica, ¿no? Que es una de las cosas llamativas, aunque se hizo de talla completa, pero sabemos que se vistió inmediatamente, ¿no? Luego, una de las piezas más sorprendentes incluso a nivel andaluz, los cordones o cíngulos de nuestro Padre Jesús. Son una de las piezas más sorprendentes en el panorama nacional, es decir, están puestos en la vitrina porque primero son de 1688, casi ninguno hay tan antiguo, y luego el valor de la filigrana trabajada es extraordinario, ¿no? Al mismo tiempo, piezas de platería, la restauración del Nazareno pequeño, la imagen vicaria para presidir los cabildos o juntas de gobierno, el patrimonio litúrgico en este espacio de la sacristía, y luego no podemos olvidar lo que ha venido de fuera, la colección de lienzos, de pinturas, para poner de relieve cómo se llega a la devoción del Nazareno en el barroco andaluz. Es decir, se debe a esas apariciones del Nazareno a San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, el Padre Cristóbal de Santa Catalina. Son ellos los que marcarán la devoción al Nazareno desde la espiritualidad, base para los dictámenes de Trento y su culto a las imágenes. Este va a ser uno de los espacios más interesantes, que es la recreación del taller del escultor que talló a nuestro Padre Jesús Nazareno, el alcalaíno y granadino Pablo de Roja, y lo hemos podido recrear gracias a la generosidad de otro genio de la escultura contemporánea, el imaginero cordobés Francisco Romero Zafra, que nos ha cedido pues una colección magnífica de sus barros preparatorios de la escultura definitiva, así como ya una de las cabezas de San Juan que se está tallando. El tercer espacio nos queda, que es la sacristía de la cofradía, donde ahí hemos puesto otra serie de piezas que se realzan en valor. Primero está el culpable, el libro de fundación, la primera crónica, las primeras constituciones de 1593, origen de todo lo que estamos celebrando este año en Priego. Se presenta también un libro de cuentas, el más antiguo de la cofradía, del siglo XVII, y otros elementos muy destacables como los esbotos de nuestro Padre Jesús, se presentan 3, la demandadera de plata, original del siglo XVIII, algunas joyas de la Virgen de los Dolores, una colección muy interesante de plata y de piezas en oro y pedrería, y algunos detalles más como una coraza del escuadrón, el famoso sable del capitán, muchos detallitos que hemos puesto en la sacristía, la diadema de la Virgen, la campana del muñidor. Ahí se va un poco a la vida, un poco lo que es la vida cofrade de la hermandad durante el año y su salida procesional, ¿no? Y aquí estaría como esa parte de la liturgia y más íntima de nuestro Padre Jesús. Ah
la joya principal y es además el protagonista de la historia y es el protagonista de Priego, ¿no? Es decir, su famosa imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, que verlo así va a ser igualmente como una llamada para todos los de fuera, que esperamos pues eso, un número grande de visitas, no solo de gente cofrade, también de devotos del Nazareno de otras partes de Córdoba, Jaén o Granada, que Priego está tan bien situado para que cofrades de gran parte de ciudades limítrofes pues puedan venir a ver la imagen que posiblemente aquel año de 1592 tallara Pablo de Rojas en Granada y que entre 92 y 93 llegase en una fecha indeterminada a la ciudad de Priego, y que es una imagen verdaderamente trascendental, porque es una imagen que asienta para la escuela granadina y sevillana el modelo del nazareno definitivo del barroco. Ya sabemos que los nazarenos más antiguos, los de Ocampo, en territorio sevillano, el de Carmona o el de la Hermandad del Silencio, ya son de primeros del 17. Estamos hablando de 1606, 1613, ¿no? Y aquí estamos en 1592, ¿no? Es una imagen que crea un prototipo de nazareno tallado, además con la peculiaridad de la zancada de este nazareno tan marcada hacia atrás por el peso de la cruz, ¿no? Esa es la intención de ese movimiento tan barroco que tiene la imagen y que recordamos, ¿no?, en esa visión general de cómo nace el prototipo de tanto éxito en Andalucía de la devoción al nazareno. Estamos con una imagen que abre el pórtico de los nazarenos en Andalucía, ¿no?, compartida con otra que se lleva muy poquito tiempo, que es el famoso nazareno, el abuelo de Jaén, que sabemos que también está entre 1588-89 en la capital jiennense, es decir, marcarán el arranque de la devoción al nazareno y ese modelo de nuestro Padre Jesús cargando con la cruz, en el que el de Priego tiene un significado muy especial, su mirada al frente, tan natural, es algo único en la escultura, ¿no? Entonces, es verdaderamente nuestro Padre Jesús la imagen protagonista y en torno a él ya todo lo que hay aquí, su maravillosa capilla barroca, las piezas que hemos visto en la exposición, pero gracias al éxito de él, su devoción, es lo que explica todo lo que han generado estos 425 años de historia, arte y devoción en torno a nuestro Padre Jesús Nazareno de Priego. Es difícil porque tiene mucho patrimonio, entonces tampoco queríamos mostrar todo porque ni sacar todos los libros del archivo, hemos sacado simplemente 2, ¿no? Porque hay mucha historia recogida. La idea era recalcar el origen de la devoción, la aportación de los santos, traer los cuadros de fuera, que eso ha requerido también pues una labor de llamadas, cartas, traer esas piezas desde Montilla, Úbeda, Córdoba, Montalbán, Lucena. Hemos abierto un panorama muy bonito de la devoción al nazareno en Andalucía. Eso también tiene su trabajo, ¿no? Y luego además pues seleccionar lo que había aquí dentro, ¿no? Sí teníamos muy claro que los titulares, gracias a la generosidad también de la hermandad, ¿no?, que estuviesen en el altar mayor, ¿no?, que él estuviese sin túnica y viéndose la talla. Y luego además pues todo lo que se ha ido seleccionando en las 2 sacristías, ¿no? Ha sido muy fundamental el trabajo de los miembros de la Junta de Gobierno y el grupo humano en torno a la cofradía, ¿no? Pues hombres de casa, los que bajan al Nazareno, las que bajan a San Juan, las mujeres que han estado pendientes de todo, los niños incluso, los jóvenes. Es decir, una hermandad que tiene una vida muy importante, ¿no?,
decir, no es solo hermandad de Viernes Santo o de último domingo de mayo, sino que es hermandad de familia en torno a Jesús Nazareno, y algunas noches hemos estado aquí, no le exagero, pero 20 y tantas o 30 personas, y cada uno haciendo lo suyo, los niños correteando, ayudando, trayendo cosas, y los demás, pues bueno, limpiando las piezas, montando las vitrinas, un trabajo de hermandad muy bonito. Exactamente, hacemos también un llamamiento desde vuestros medios, sobre todo pues aquí se acercan muchos, ¿no? Devoción al Nazareno, historia, arte, los mismos del congreso que se está celebrando ahora mismo serán los que los primeros en visitarla, mucha gente de fuera, y hacemos un llamamiento igualmente a esas ciudades cofrades que están muy cerca de aquí, Alcalá la Real, Alcaudete, los pueblos de Córdoba, Tan del Nazareno, desde Sevilla, que también queremos programar algunas excursiones para venir a visitar la exposición, y luego, como hacemos siempre, venir a Priego es un deleite, es venir a disfrutar, entonces ver todo el patrimonio religioso, cofrade, sacro, y una ciudad que es maravillosa. Pues deseando de abrir la puerta y que las personas, tanto de Priego como de fuera, pues acerquen y conozcan el patrimonio que nosotros mismos no los tenemos puestos en valor, y gracias a nuestro padre carmelita Juan Dubado, pues la verdad nos hemos dado cuenta de que no sabemos lo que tenemos. Lo estamos descubriendo montando esta exposición. Hemos tenido la suerte de que nos han aceptado la petición de traernos ciertos cuadros que animan a conocer pues este vínculo, esta pasión, hasta formal, constituir lo que es ese carisma que hay sobre las imágenes de los nazarenos, y en este caso pues es nuestro. Mira, próximamente, pues esta tarde se cerrará el congreso, a continuación abrimos la exposición. El fin de semana que viene tenemos el concierto para un aniversario, una gala lírica, que a mí personalmente no tiene desperdicio ninguno, porque tener a los hijos de los grandes de España en su profesión, tenerlos aquí, pues los vamos a disfrutar, y es un evento muy alto para este proyecto de este aniversario. Eso es lo más próximo. A continuación, el día 31 tendremos una conferencia sobre Pablo de Rojas,
y Priego, que es muy interesante, porque lo más conocido de Pablo de Rojas pues es que talló Jesús, pero no. Estamos rodeados de tallas de Pablo de Rojas que los vamos a descubrir aquí en los aposentos del convento. Pues ya lo han visto, una interesante muestra que no deben perderse, todavía tienen tiempo hasta el próximo 11 de noviembre. Nosotros finalizamos de esta manera la primera parte, el primer bloque de nuestro mirador. Nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos.